Vamos a iniciar a trabajar el módulo de aprendizaje número 2 de Mineduc, unidad 1, día 1 en el área de matemática. Para ello vamos a iniciar antes de empezar. 1. Analiza las 12 poliformas identificadas con la letra del abecedario de la figura 1. Ahí tenemos las 12 figuras, cada una representada con una letra del alfabeto. 2. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común estas 12 poliformas? ¿Qué tienen de diferente estas 12 poliformas? Entonces eso lo van a hacer antes de empezar. Ahora nos vamos a lee y aprende. Un cuadrado es una figura plana que tiene 4 lados de la misma longitud y sus 4 ángulos interiores son de 90 grados. En otras palabras, se dice que en cada esquina hay un ángulo recto de 90 grados. Asimismo, también un rectángulo. Pero a diferencia del cuadrado, solo sus lados opuestos tienen la misma longitud. Veamos la figura 2. Ahí los lados opuestos AB y CD tienen 10 unidades. Mientras que los lados opuestos AD y BC, 6 unidades. Una poliforma es una figura plana formada por varias figuras geométricas idénticas. Un pentómino es una poliforma que consiste en una figura geométrica compuesta por 5 cuadrados idénticos unidos por sus lados. El prefijo pento significa 5, por eso está formado por 5 cuadrados idénticos. ¿Cómo sabemos que son idénticos? Lo vamos a saber porque tienen la misma área. Recuerda que para determinar el área de un cuadrado se multiplican 2 de sus lados. Por ejemplo, si en la figura 1 se observan 12 pentóminos diferentes, se nombran con diferentes letras del abecedario y formados por 5 cuadrados. Cada uno de estos cuadrados tiene una longitud de una unidad. Por lo tanto, el área va a ser lado por lado, una unidad por una unidad, eso va a ser igual a una unidad cuadrada. La figura 2 muestra los 12 pentóminos unidos formando un rectángulo de 60 unidades cuadradas. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo se multiplican 2 de sus lados. En este caso, el área base por altura, 10 unidades por 6 es igual a 60 unidades cuadradas, que es el área que tiene esta figura número 2. Ya con ello pueden hacer práctica lo aprendido. 1. Dibuja y recorte 12 pentóminos de la misma figura 1. Número 2. Identifica cada pentómino con la letra del abecedario que corresponde. 3. Construye el rectángulo que se muestra en la figura número 3. 4. Calcula el área de esta poliforma y expresa el resultado en unidades cuadradas. ¿Cuál será el área de esta figura número 3 que tiene de base cuántas unidades y cuántas unidades tiene de altura? Van a calcular el resultado en unidades cuadradas. Y número 5, construye una figura geométrica utilizando los 12 pentóminos que tenga una base de 20 unidades y 3 unidades de altura. Vamos ahora al día número 2. Antes de empezar, observa el triángulo equilátero y hexágono de la figura número 4. Ahí tenemos un hexágono y un triángulo. El hexágono pues tiene 6 lados, mientras que el triángulo tiene 3. Número 2. Escribe 2 similitudes identificadas en ambas figuras. ¿En qué se parecen? Y número 3. ¿Cuántos triángulos equiláteros hay dentro de un hexágono? Ahora vamos a lee y aprende. Una teselación o teselado significa cubrir una superficie con figuras geométricas planas que encajan perfectamente de una manera que no se traslapen y no dejen huecos sin recubrir. La figura número 5 nos muestra 3 teselados regulares, los cuales también reciben el nombre de mosaicos. Estos pueden estar formados por triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos. Nos damos cuenta el teselado triangular, el teselado cuadrado y el teselado hexagonal. ¿Cuál es el área total de ese teselado? Primero, calcular el área de un triángulo equilátero de la siguiente forma. Si en la figura 5 tiene 10 centímetros de base y 8.66 centímetros de altura cada triángulo en la figura número 5, vamos a calcular que el área es un medio de la base por la altura. Un medio de 10 por 8.66
Eso es 43.30. Ese es el área solo de un triángulo. Y si se dan cuenta, ahí tenemos 27 triángulos en ese teselado. Por lo tanto, calculamos 27 por 43.30. Eso nos da 1169.10 centímetros cuadrados. Considera que cada hexágono del teselado hexagonal de la figura número 5 tiene 10 centímetros por cada lado y 8.66 centímetros de apotema. El apotema, se afirma ahí, es la distancia más corta del centro del hexágono a uno de sus lados. Ahí la figura número 4 nos muestra un teselado hexagonal y para ello vamos a calcular el área de ellos. Primero tenemos 6 lados por 10 centímetros, eso nos da igual a 60 centímetros. Ahora vamos a calcular el área del hexágono, un medio del perímetro por el apotema. Ya anteriormente calculamos el perímetro, que es de 60, y el apotema, que ya tenemos la cantidad de 8.66, se nos da 259.8 centímetros cuadrados. Ahora hay que contar la cantidad de hexágonos que hay. En este caso tenemos que hay 12 hexágonos por 259.8. Eso nos da 3.117.60 centímetros cuadrados. Entonces se concluye que el teselado hexagonal cubre mayor superficie que el teselado triangular. Con ello van a hacerlo, practicar lo aprendido. Van a construir un mosaico compuesto por un teselado triangular de 12 teselas y un teselado hexagonal de 4 teselas. Considera un triángulo con una base de 2 centímetros y una altura de 1.73 centímetros. Cada hexágono con 2 centímetros de cada lado y 1.73 centímetros de apotema. Luego, calcula el área total del mosaico formado y expresa el resultado en centímetros cuadrados. Vamos ahora al día número 3. Antes de empezar, identifica los polígonos regulares que se observan en la figura 6. ¿Cuántos lados forma cada uno de estos polígonos regulares? ¿Qué nombre reciben estos polígonos regulares? Comprueba si en ambas figuras geométricas son teseladas o mosaicos regulares. Vamos ahora a lee y aprende. El ángulo central alfa, que ahí tenemos dentro del hexágono está el ángulo central alfa. En un polígono regular puede obtenerse al dividir 360 grados entre el número de lágonos del polígono. El hexágono de la figura número 7 tiene un ángulo central de 60. Esto se comprueba con el siguiente procedimiento. El ángulo sería 360 grados dividido n, que n son 6 lados, eso nos da 60 grados. Por lo tanto, los grados de esta figura del ángulo alfa es de 60 grados. Ahora veamos el ángulo interno beta. Ahí tenemos el símbolo. Identificado con el símbolo, puede obtenerse con el siguiente procedimiento. Beta va a ser igual a 180 grados por n-2 dividido n. Recordemos que n es el número de lados. El hexágono de la figura 2 tiene el ángulo interno de 120 grados. ¿Cómo se comprueba esto? 180 por 6 menos 2 dividido 6. Eso nos da igual a 120 grados. Recordemos el procedimiento matemático de la jerarquía de operaciones. Primero son las potencias, luego los exponentes, luego la multiplicación, división y las sumas y las restas en el orden de que se encuentren. Ahora con ello vamos a hacer practicar lo aprendido. Traza los polígonos regulares identificados en los incisos A y B. Identifica los símbolos A y B en el ángulo central interno de cada polígono. Calcula el valor de alfa y beta para cada polígono. Expresa el resultado en grados sexagesimales. Vamos ahora al día número 4. Antes de empezar, escribe el nombre de cada uno de los polígonos regulares que se muestran en la figura 8. Ahí tenemos 4 figuras. Ustedes van a escribir cómo se llama cada uno.
Señala los polígonos que tienen trazada correctamente las diagonales. Una diagonal es aquella que va de una esquina a la otra. Elabora un triángulo equilátero en una hoja de papel e intenta trazar sobre este polígono una diagonal. ¿Es posible trazar la diagonal? Escribe tu respuesta. Vamos ahora a lee y aprende. Observa el heptágono. Un heptágono va a tener 7 lados. En la instrucción que se muestra en la figura 9. Y ubica las diagonales trazadas que cumplen con la siguiente definición. Una diagonal es todo segmento de recta que une dos vértices no consecutivos en un polígono. Nos observemos cuáles están trazadas correctamente. Ahí tenemos la figura, cuáles están trazadas correctamente y cuáles no. Para determinar todas las diagonales en este heptágono y de cualquier otro polígono, se utiliza la expresión matemática n por n-3 dividido 2, donde n es la cantidad de lados. En este caso, como los lados son 7, va a ser 7 por 7 menos 3 dividido 2. Eso nos da un igual de 14 diagonales. La figura número 10 ilustra el trazo de las 14 diagonales que se pueden formar. Ya con ello van a hacer práctica lo aprendido. Determina la cantidad de diagonales en los siguientes polígonos. Traza los polígonos con sus respectivas diagonales. Responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué el triángulo equilátero no tiene diagonales? Sí, justifica tu respuesta con un razonamiento matemático. Ahora nos vamos al día número 6, ya que día 5 no aparece en el módulo. Antes de empezar, utiliza el teorema de Pitágoras para determinar la hipotenusa de los siguientes triángulos que se muestran en la ilustración. Explica si los triángulos ABC y ABC son iguales o congruentes. Lee y aprende. Las figuras geométricas que tienen el mismo tamaño y la misma forma, sin importar su posición u orientación, son congruentes. Dos triángulos son congruentes cuando los lados tienen la misma longitud y sus ángulos tienen la misma medida, como los que tenemos ahí. Para reconocer esta congruencia se utilizan criterios. Por ejemplo, el criterio lado, lado, lado. Cuando los tres pares de lados correspondientes son congruentes, se considera que los triángulos también son congruentes. Observa el ejemplo anterior, los dos triángulos son congruentes porque sus lados correspondientes tienen la misma longitud. Si nos damos cuenta ahí, el lado 1 con el lado 1, el lado 2 con el lado 2 y el lado 3 con el lado 3 son congruentes. Por lo tanto, ellos también lo son. En geometría se utiliza el nombre de triángulos congruentes para denominar a triángulos iguales. En la ilustración se muestra cómo señalar con rayitas cada par de lados de los triángulos que tienen la misma longitud. Con ello van a hacer práctica lo aprendido. 1. Traza dos triángulos congruentes con las siguientes dimensiones para cada lado. 4.5 centímetros, 6 centímetros y 7.5 centímetros. Número 2. Señala con rayitas la congruencia de los lados correspondientes de los triángulos.